Lo vamos a usar al querido Esteban Tito Domina como nuestro profe, nuestro material de consulta, para sacarnos todas las dudas. Tito, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte con todos mis compañeros, compañeras, amigos de acá del Show del Lagarto. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Néstor querido, hola chicos. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Tito querido. Bueno, Tito, mira, los otros días acá, entre las cosas que charlábamos con los chicos, surgió un poco la pregunta. El 25 de mayo de 1810, no había internet, no había WhatsApp. No. En Córdoba, ¿sabían lo que estaba pasando en Buenos Aires? Y en todo caso, ¿qué rol jugó Córdoba aquel día? No, para nada. Córdoba era un día normal. Recordemos que desde la fundación en 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera, Córdoba había sido parte del formato colonial, regido por la corona, el virrey, todo lo que corresponde. Por lo tanto, ese día era un día más. No, la noticia, obviamente, la novedad llegó más tarde, así que cuando llega, con el delay propio desde el chasque que la traía, ¿no es cierto? Se llamaba Melchor Lavín. Dicen que vino, me contaba don Efraín Bichó, que el chasqui vino a caballo reventado y batió el récord entre Buenos Aires y Córdoba, que siempre están a la misma distancia, ¿no es cierto? Pero había que hacerlo a caballo, ¿no? Exacto. Y cuando llega la novedad a Córdoba, se reúne la élite desde ese momento, el gobernador, el obispo, el jefe de la guarnición militar, todos altos personajes, Santiago de Liniers, que estaba viviendo, el héroe de la Reconquista, en la estancia jesuítica de Altagracia, pues la había comprado y estaba viudo, vivía con sus hijos ahí y formaba parte del núcleo gobernante. Entonces, cuando llega la novedad, se reúnen de apuro y resuelven no acatar, desconocer la decisión del Cabildo de Buenos Aires. ¿A Córdoba se revela? No da tiempo, pero básicamente pues dijeron: un cabildo no puede designar una junta sobre otra jurisdicción, porque el enorme virreinato, Néstor, chicos, el enorme virreinato del Río de la Plata abarcaba 4 de los actuales países, además de nuestra República Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se llamaba Alto Perú. Entonces imagínate que una decisión tomada en un puntito, la metrópoli del virreinato que es Buenos Aires, diría más, en un edificio. Bueno, no era tan sencillo que cayera bien, había que ver, la moneda estaba en el aire y en Córdoba cayó mal, naturalmente. Claro, o sea que Córdoba en un principio, Tito, se rebela contra lo que se había dispuesto en Buenos Aires. Seguía más ligada a la corona española, ¿no? O se rebela por la propia rebeldía o por desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, Tito. No, yo creo que es primero la rebeldía esa, que es un sello de natural, identidad, ¿no? Esa la trajo ya don Jero, que fundó donde no le habían dicho que fundara, y hasta hoy. Ustedes saben que Córdoba no se la lleva de la nariz a ningún lado. No, sí estaban al tanto. Lo que pasa es que ellos querían seguir manteniendo la lealtad a la corona española. Había un problemita, porque el rey, Fernando VII, no estaba en el poder porque Napoleón Bonaparte, el emperador francés, lo había desplazado y puesto en su lugar a su hermano José Bonaparte. Entonces había un vacío de poder, que es lo que aprovecharon en Buenos Aires los patriotas que organizaron la movida del 25 de mayo, diciendo: bueno, no hay rey, el virrey está colgado el pincel, vamos por todo. Y bueno, pero eso pasó en Buenos Aires. En Córdoba decían: no, hay que esperar, paso a paso, vamos a ver, porque en España se puede dar vuelta la tortilla, etcétera, etcétera. Pero la pagaron muy caro, nos salió muy cara esta desobediencia. Tito, ¿y cuánto tiempo pasó después de ese 25 de mayo de 1810? Llega la noticia a Córdoba, se forma esa contrarrevolución, ¿y cuánto tiempo pasa hasta que realmente acá en Córdoba dijeron: bueno, no nos queda otra, tenemos que formar parte también de esa revolución de mayo? Impecable. Ese primer capítulo de la temporada, porque esto es como Netflix. Claro. El primer capítulo. Claro, verlo como una fotografía es un error. Hay que verlo como una serie con varias temporadas. Mejor el 20 de junio, si me convocan, el 9 de julio, vamos viendo otras temporadas. Acá empieza. Y el capítulo cordobés, concluye en tragedia el 26 de agosto. 26 de agosto. O sea, hay un delay. Y ahí, ¿por qué digo concluye?
porque ahí se producen los fusilamientos. Porque desde Buenos Aires, cuando a su vez llega la novedad a Buenos Aires de que Córdoba se plantó, como se dice vulgarmente, se pudrió todo. Imagínate que la gracia que le debe haber hecho a Moreno, a Castelli, a los duros de la Junta, que Córdoba decidiera no acatar, porque podía generar un efecto expansivo, o sea, podía dar lugar a que en otras partes pasara lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Mandan una expedición militar, lo llaman a Francisco Ortiz de Ocampo y le dicen, vaya, y me acaba con esta contrarrevolución y me fusila a los cabecillas. Eran los cabecillas, no eran cualquiera, era el gobernador, el obispo, el jefe de la guarnición, Liniers. Bueno, Ortiz de Ocampo, rápidamente les cuento, viene a Córdoba con un regimiento, los detiene, ahí hay algunas escaramuzas, los detiene, pero le tiembla la mano, es decir, ¿cómo voy a fusilar a estos tipos que son la referencia de Córdoba? Entonces, ¿qué hace? Bueno, los sube un carretón engrillados y los manda a Buenos Aires por el viejo Camino Real. Otra vez, cuando Moreno y allá se enteran de que le mandan los presos a Córdoba, despachan, Moreno los llama a Castelli y le dice, vaya, y me los fusilo donde los encuentre. Y si a usted le falta valor, voy a ir yo personalmente. Porque no querían para nada, Néstor, chicos, que Liniers llegara a Buenos Aires, porque se les complicaba todo. Liniers era un ídolo, era el héroe de la Reconquista. Entonces, 26 de agosto, el encuentro se produce en el Monte de los Papagayos, ahí cerca de los Urgentes, que los estarán viendo, departamento Marco Juárez, Monte de los Papagayos, ¡pum! Listo, los pasan por las armas, salvo el obispo que zafa por su condición de sacerdote, pero lo destituyen igual. Tito, un poco también siguiendo con la pregunta que te hacía Florencia. Córdoba, más allá de la rebeldía, también tenía cierta independencia económica, o sea, le disputaba el primer lugar a Buenos Aires en ese momento. Y por eso decía, no necesitamos Buenos Aires, nosotros tenemos acá somos casi como autosuficientes. Nosotros nos manejamos con la nuestra. Claro, nos manejamos con la nuestra. Un poco era eso también, ¿no? Tal cual. Córdoba nunca, tuvo complejo de inferioridad con Buenos Aires, hasta hoy. En ningún orden, la vaca sabe, ni siquiera en el fútbol. O sea, Córdoba siempre miró a la misma altura y no sé si un poquito por encima del hombro. ¿Por qué? Porque primero Córdoba nace antes que Buenos Aires, la ciudad, 1573. La segunda fundación de Buenos Aires, 1580. La de Juan de Garay. Tenemos el requisito de la antigüedad. La universidad, nosotros tuvimos universidad en 1613, Buenos Aires en 1821, Córdoba estaba en el centro del universo virreinal porque estaba a mitad camino entre las dos metrópolis, Lima y Buenos Aires. Como bien dijeron ustedes, era autosuficiente, era una fábrica de mulas. Córdoba era las mulas que se mandaban al Alto Perú, Bolivia actual, a las minas de Potosí. La mula era la herramienta, el motor de trabajo. O sea, Córdoba no tenía nada no le debía nada a Buenos Aires, por decirlo. Entonces, medio que se explica también en ese contexto las decisiones que se toman acá antes y después de la Revolución de Mayo. Tito, ¿y cómo se pacifica esa situación? Después de ese agosto fatídico, de los que se fueron fusilados, ¿cómo se pacifica? ¿Cómo se reencausa la historia y la situación pensando en la independencia? Impecable, está muy picante hoy esa mesa. Porque si no pareciera, si cortáramos acá, si Néstor dice, bueno, vamos al corte, pareciera que Córdoba quedó fuera. No, Córdoba se plegó rápidamente a la causa independentista, jugó un alto papel, tuvo una intensa participación en la guerra de la independencia, proveyó hombres, soldados, mulas, caballos, armas. Las primeras fábricas de armas están acá, en Colonia Carolla, la de pólvora en nuestra ciudad de Córdoba. O sea, Córdoba inmediatamente se plegó de lleno y puso lo mejor de sí a los ejércitos sanmartinianos, belgranianos. Pero, ojo, Buenos Aires, el porteñaje, desconfiaba. Entonces, hasta 1815, Córdoba estuvo virtualmente intervenida. Porque a los gobernadores los designaban desde Buenos Aires. Miren, una curiosidad, la asamblea de 1813, la famosa asamblea general, los diputados de Córdoba fueron
Posadas y Larrea, 2 vecinos de Buenos Aires. Tanta desconfianza había que ni siquiera les permitieron mandar diputados. Eso persistió hasta 1815. El primer gobernador que puede designar el Cabildo de Córdoba, fruto de esa penalización, entre comillas, fue José Javier Díaz. Un gran gobernador federal que apenas tiene una calle ahí en Barrio Jardín, que lo tendríamos que recuperar, digamos, como figura importante. Tal cual. Bueno, la verdad que qué lindo repaso que nos estás dando por la historia. Y vos sabés, Tito, que el llamarte un poco tiene que ver también con la simbología que el presidente de la Nación, que mañana va a estar presente acá, comparte su gabinete, y nos preguntábamos todos si uno buscaba un símbolo para celebrar el 25 de mayo, si era precisamente Córdoba. Pero por lo que estamos charlando, en un primer momento Córdoba dice, no, yo no quiero saber nada con la primera junta. Por ahí no es precisamente el 25 de mayo de 1810 para evocarlo, elegir Córdoba. ¿O no? ¿Qué pensás vos? Ya sé que estaba esperando a ver cuándo me metías en problemas. Ah, ¿viste? Claro. ¿Viste, bueno, Tito? A ver, reconoceme por lo menos que fui un estratega, te dejé que hablar y te la mandé al último a la pregunta. Alguna envenenada tenía que ir, Tito. Al ángulo. Claro. Ya con varios años de trabajo algo aprendí, Tito. La pregunta molesta no se tiene que hacer al principio. Sí, Néstor, antes de 10 segundos más. Dale, yo me los imagino a ustedes y sobre todo a vos, Néstor, cubriendo en vivo la Plaza de Mayo el 25 de mayo de 1810, reporteando en vivo a French y Beruti, diciéndole, ustedes muchachos, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es esa capela que están repartiendo? Hubiera sido muy lindo. Bueno, no le des letra a los sátrapas que tenemos acá, con eso. Bueno, yo creo que todo va a depender, Néstor, de algo que creo que no sabe nadie. Creo que después de haber leído todos los portales de hoy, que yo ni el propio gobernador sabe qué es lo que va a decir el señor presidente, porque el señor presidente por ahí improvisa y dice cosas. En principio está bueno que Córdoba esté en la agenda oficial, digamos. Yo no creo que se tenga que vincular, sí, como dicen bien ustedes, al hecho puntual de 1810, porque no cierra. Posterior sí, pero el puntual no, porque Córdoba no acató, desobedeció. Y un detalle más. La convocatoria es frente al Cabildo, pero también recordémosle a la vasta audiencia de ustedes que este Cabildo no es para nada el Cabildo que existía en 1810. Córdoba en 1810 era una aldeíta, todavía no había ninguno de los grandes edificios, ni siquiera apenas había estado terminada la catedral, y este Cabildo actual está totalmente reconstruido en los siglos posteriores. No, fíjense en la curiosidad, pero mirá, Néstor, fíjense en la curiosidad. Lo único que queda, te lo dicen en las visitas guiadas que son fantásticas con los chicos en el Cabildo Histórico, lo único que queda de vestigio de aquel Cabildo original son los calabozos. En el subsuelo. Néstor anduvo por ahí. No en el calabozo, sino... No. Quedó claro. No, los calabozos no. Entró y salió por lo menos. Los calabozos no. Entró y salió por lo menos. ¿Te acordás todavía? Oh, mala mía, Néstor, otra vez. No, perdóname, una cosita te digo. Vos sabés que a propósito de que lo estuvimos recorriendo los otros días con una de las guías, que es muy gentil, la Andrea. Bueno, ella me decía que de los tres cabildos que quedan en Argentina, el de Buenos Aires, el otro es el de Salta, ¿puede ser? Salta y el de Córdoba. El de Córdoba es el que más o menos mantiene la estructura original, si se quiere. No se lo cortó, no se lo cambió tanto como los otros. Sí, pero fue remodelado varias veces. Sí, claro. Pero ella lo que me decía es que dentro de todo se conservó más o menos, ¿no? Sí. No se lo mutiló como el de Buenos Aires, donde pasó todo el 25 de mayo, porque todos saben que el Cabildo era mucho más largo. Así es. Cuando grabaron las diagonales, norte y sur, nacen ahí en la Plaza de Mayo, lo mutilaron, dejaron una cosita ahí. Lo cortan, Es así. Bueno, y dos cositas cortitas así para el final. ¿Cómo fue el día del 25 de mayo? ¿Cómo era el día en Buenos Aires? Y a pesar del momento de la crisis, de la historia que nacía un poco la patria, ¿había humor en Córdoba? ¿Había algún chistoso en aquella época o no? ¿Ese humor que nos caracteriza tanto a lo largo de la historia?
Al toque. El primer tema, si llovía o no, no sabemos, no tenemos el informe meteorológico de ese día. Es una suposición porque la pintura, eso que está en todos los manuales, todos los libros, en todos lados, de los paraguas, es de 100 años después. El pintor, claro, él imaginó que llovía. Mi opinión es que difícilmente hubiera tantos paraguas si es que llovía, porque el paraguas es un artículo de lujo. En Buenos Aires no se fabricaban, así que solamente muy poquitos tenían paraguas, y no creo que los que tenían paraguas y esas damas, chicas, Flor, Evelyn, con los miriñaques. Claro, no creo que haya estado con hubiera sido barro puro. O sea que eso, pero es anecdótico, eso no tiene mayor importancia. Y lo segundo, dicen que el humor, así como la rebeldía, de la que hablamos hace un rato, el humor y la tonada, que son símbolos fuertes de nuestra identidad cordobesa, nacen de la primera hora. Después de la fundación, naturalmente, porque, bueno, hay distintas teorías de dónde nos viene el humor, ¿no? Muchos dicen de los andaluces, de la picardía esa española, pero lo cierto es que sí, ya acudía, ya había humor, ya había tonada y ya había rebeldía. Bueno, Tito, qué lindo, quisiéramos charlar toda la mañana, pero no podemos, pero bueno, como siempre, gracias por esa generosidad que tenés, esa amabilidad de atendernos. Qué lindo tenerlo de profe particular. Exactamente. Un profe, nos has desburrado. Yo creo, como me decía un amigo, que un buen alumno no es solamente el que da una buena lección, sino también el que sabe preguntar. Y creo que las preguntas han sido todas de alto nivel. Así que, creo que nos vas a Muchas gracias. Nos va a aprobar. Tito, cariño grande. Chao, Tito. Feliz Día de la Patria. Igualmente para vos. Tito, Cariño grande. Gracias por la gentileza que tenés. Clarito. Qué hermosa, ¿no? Clarito. Pero te lo hace tan dinámico que te lleva... Te traslada a esa época. Te va metiendo en la historia. Te va metiendo en la historia. Sí, pero además, a ver, por ahí, enseñarlo de esta forma, te queda grabado para siempre. Exacto. Yo sostengo que, lamentablemente, se enseña mal la historia argentina, o nos la enseñaron mal a la historia argentina, bueno, de una manera quién te aburrida. enseñe, ¿Cómo? Depende de quién te haya tocado, quizás. No, sí, pero era, sí es cierto, era muy aburrido. aburrido. No era tan didáctico como lo hace Tito. Hacerlo así, es didáctico. Y tratar de meter la postilla, la cosa del sentido común. No tantas fechas, nombres. Exactamente. Bueno, queríamos... Es como Netflix le dijo a Flor. Claro, una serie. Queríamos desburrarnos nosotros, compartir esta experiencia con todos ustedes y hacer un pequeñito aporte también. Vamos a ver.